Sinaloa es el estado que todo México cree conocer por las noticias, por los corridos, por los titulares de sangre que llenan las primeras planas cada semana. Pero detrás de todo eso hay otro Sinaloa que casi nadie ve. El de los pueblos que se quedaron solos, el de las calles donde ya no camina nadie, el de las iglesias con las puertas abiertas y los santos mirando a la nada. 13 comunidades que algún día fueron reales, que tuvieron plaza, mercado, escuela y fiesta patronal, y que hoy son apenas un nombre olvidado en algún registro del gobierno. Soy un viejo que ya perdió la cuenta de cuántos caminos ha recorrido y les voy a contar lo que encontré en esos rincones. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 13. Guadalupe de los Reyes, en el municipio de Cozalá. Si alguna vez existió un pueblo sinaloense que tuvo todo para ser grande y terminó siendo nada, ese pueblo se llama Guadalupe de los Reyes. Su historia empieza un 12 de diciembre del año 1800, cuando unos mineros descubrieron una veta de oro en plena sierra cozalteca. Por ser Día de la Virgen de Guadalupe le pusieron ese nombre, y unos días después, el 6 de enero de 1801, registraron oficialmente la mina. De ahí viene lo de los Reyes. La negociación minera Guadalupe de los Reyes operó durante más de 100 años y fue, sin exagerar, una de las empresas más importantes no solo de Cozalá, sino de todo el estado de Sinaloa. El primer dueño fue Francisco de Iriarte, un hombre que llegó a ser gobernador del estado y cuya familia era tan obscenamente rica que, según cuentan las crónicas, que cuando se casaba alguno de los Iriarte, cubrían con barras de oro el camino desde la puerta de su casa hasta el altar de la iglesia en Cozalá, para que los novios las pisaran en señal de buena suerte. Eso no se inventa. Eso viene en los libros de historia. Para 1869, el censo registraba una población de más de 3,000 habitantes en Guadalupe de los Reyes. El pueblo tenía hospital, edificio escolar construido en 1884, servicio telegráfico desde 1884 también, energía eléctrica, sistema de agua potable y hasta una banda de música de viento que amenizaba las fiestas patrias y los bailes del pueblo. En 1805 construyeron una cárcel literalmente empotrada en la roca del cerro, de que fue considerada la más segura del país, y que tuvo como huésped de honor en 1880 al legendario Heraclio Bernal, el famoso bandido sinaloense que asolaba la sierra y atracaba las minas con una audacia que lo convirtió en personaje de la cultura popular. La iglesia del pueblo se terminó en 1885 y una de sus campanas tiene 48 kilos de oro puro, 28 kilos 300 gramos de plata y 170 kilos de bronce, pesando en total 247 kilos. Una campana que vale una fortuna, colgada en un pueblo donde ya no queda casi nadie para escucharla. Porque lo que mató a Guadalupe de los Reyes fue lo que siempre mata a los pueblos mineros. Las vetas se agotaron. Cuando el mineral se acabó y un conflicto laboral puso el último clavo en el ataúd, la mina cerró definitivamente en 1947. De los 7,000 habitantes que llegó a tener el pueblo en sus mejores tiempos, quedaron menos de 250. Hoy, según los registros más recientes, apenas viven 90 personas en Guadalupe de los Reyes. El hospital está en ruinas. La escuela cerró. Las oficinas donde se acuñaba y almacenaba el oro son un cascarón vacío. La cárcel empotrada en la roca sigue ahí, porque la roca no se va a ningún lado, pero ya no encierra a nadie. Y la banda de música de viento que tocaba en las fiestas se disolvió hace décadas, porque no quedaron suficientes músicos para completar la formación. Guadalupe de los Reyes está a 33 kilómetros de Cozalá por camino de terracería, y ese camino es casi lo único que lo conecta con el mundo exterior. Las autoridades lo tienen catalogado como sindicatura, con comisarías dispersas en la sierra, pero en la práctica es un pueblo fantasma que sobrevive por inercia y por la terquedad de los pocos viejos que se niegan a irse de donde nacieron sus abuelos. Número 12. Copala, en el municipio de Concordia. Copala es uno de esos pueblos que parecen sacados de una película de época.
calles empedradas que suben y bajan, siguiendo el capricho de los cerros, casonas de piedra con balcones de hierro forjado, una iglesia imponente dedicada a San José que domina la plaza principal y una cantidad absurda de silencio para un lugar que alguna vez fue uno de los centros mineros más ricos del noroeste de México. Fundado en el siglo XVII, Copala vivió su época dorada durante la colonia. No es cuando de sus minas se extraía plata en cantidades que hacían brillar los ojos de los administradores reales. El Real de Minas de Copala fue contemporáneo de otros grandes centros mineros sinaloenses, como Cozalá, Pánuco y El Rosario. Y durante un par de siglos, la plata de estas sierras financió buena parte de la economía colonial del noroeste. Pero como pasa siempre con los pueblos que dependen de un solo recurso, cuando la plata se acabó, la gente se fue. El declive fue gradual, pero irreversible. A lo largo del siglo XX, cada generación que nacía en Copala era más pequeña que la anterior. Y cada vez más jóvenes decidían que no había futuro en un pueblo sin mina, sin trabajo y sin más conexión con el mundo que un camino sinuoso que bajaba hasta Concordia. Hoy Copala tiene unos pocos cientos de habitantes, no la mayoría dedicados a atender a los turistas que suben desde Mazatlán buscando un pueblo pintoresco donde comer unas enchiladas y tomarse una foto en la plaza. La iglesia de San José sigue en pie, con su fachada de cantera y su interior donde todavía se celebra misa los domingos, aunque los feligreses se cuentan con los dedos de las manos. El templo se construyó en el siglo XVIII, cuando el dinero de la plata alcanzaba para levantar edificios que rivalizaban con los de las ciudades más importantes de la época. Tiene retablos dorados, imágenes religiosas que llevan siglos mirando desde sus nichos y un silencio interior que parece más antiguo que las propias paredes. Alrededor de la iglesia, el pueblo conserva una estructura colonial casi intacta, con callejones estrechos que bajan por la ladera del cerro, y que en temporada de lluvias se convierten en arroyos improvisados que arrastran piedras y recuerdos pendiente abajo. Las casonas coloniales están ahí, muchas de ellas vacías, con las ventanas cerradas y la piedra cuarteándose lentamente bajo el sol. Y en las noches, cuando los turistas se van y el pueblo recupera su silencio habitual, Copala se convierte en lo que realmente es: un escenario hermoso donde ya casi no queda función. Número 11. Pánuco, en el municipio de Concordia. A unos kilómetros de Copala, también en la Sierra de Concordia, está Pánuco, otro antiguo real de minas que corrió una suerte parecida pero con menos suerte turística. Pánuco fue fundado en el siglo XVII y durante la colonia fue un centro importante de extracción de plata. Tuvo haciendas de beneficio, una iglesia considerable y una población que en sus mejores tiempos se contaba en miles. La diferencia con Copala es que Pánuco no logró reinventarse como destino turístico, así que su abandono fue más completo y más silencioso. Cuando las minas cerraron, la gente se fue sin que nadie documentara su partida. Las casas de piedra y adobe fueron quedando vacías. Los techos se cayeron, las paredes fueron devoradas por la vegetación tropical que crece con una voracidad asombrosa en estas sierras donde llueve a cántaros durante medio año. Hoy Pánuco es un caserío de unas pocas decenas de habitantes, la mayoría ancianos que viven de lo que da la tierra y de las remesas que mandan los hijos desde Mazatlán, Culiacán o los Estados Unidos. La iglesia colonial es lo más impresionante que queda. No una construcción de piedra que desafía el paso del tiempo con una dignidad que el resto del pueblo ya perdió hace décadas. Los caminos de acceso son de terracería y en temporada de lluvia se vuelven prácticamente intransitables, lo que contribuye al aislamiento y acelera el vaciamiento. Pánuco es el tipo de pueblo que no aparece en ningún folleto turístico ni en ninguna lista de pueblos mágicos, pero que carga con más historia de la que mucha gente podría imaginar. En sus alrededores todavía se pueden encontrar restos de las antiguas haciendas de beneficio donde se procesaba el mineral con mercurio, un método que envenenaba a los trabajadores y contaminaba los ríos, pero que producía plata a un ritmo que justificaba cualquier sacrificio a los ojos de los dueños. Las bocaminas dispersas por los cerros circundantes son agujeros oscuros que se tragan la luz y que de vez en cuando escupen murciélagos al atardecer.
Los niños del pueblo, los pocos que quedan, juegan cerca de ellas sin saber que esos túneles fueron cavados a mano por hombres que trabajaban turnos de 12 horas con una vela de cebo como única iluminación y un sorbo de mezcal como único consuelo. Número 10. El Palmito, en el municipio de Concordia. Este pueblo serrano está en el límite entre Sinaloa y Durango, en una zona donde la Sierra Madre Occidental alcanza alturas considerables y el clima cambia drásticamente respecto a la costa. El Palmito fue durante mucho tiempo una comunidad agrícola y ganadera que vivía de lo que producía la sierra y del tránsito de personas y mercancías entre ambos estados. La carretera Mazatlán-Durango, una de las obras de ingeniería más impresionantes del país, con sus puentes y túneles que cruzan la sierra, pasa relativamente cerca, pero la nueva autopista desvió el tráfico que antes animaba al pueblo. Sin embargo, lo que terminó de vaciar el Palmito no fue la carretera. En septiembre de 2024, cuando la guerra entre las facciones del crimen organizado estalló con toda su ferocidad en Sinaloa, el Palmito fue uno de los pueblos más afectados. El alcalde de Concordia declaró públicamente que el Palmito se había convertido en un pueblo fantasma, que la gente había huido y que las calles estaban completamente solas. Los habitantes empacaron lo que pudieron y se fueron a Concordia, a Mazatlán, a donde fuera que los balazos no los alcanzaran. Las casas quedaron cerradas con candado o simplemente abiertas, porque cuando sales corriendo por tu vida no te detienes a buscar las llaves. Lo más doloroso de El Palmito es que su vaciamiento no fue producto de un proceso económico gradual como en los pueblos mineros. Fue instantáneo. Un día había gente viviendo su vida normal y al siguiente el pueblo estaba vacío. Esa es la diferencia entre un pueblo que muere de viejo y un pueblo al que matan en su mejor edad. El Palmito no era un lugar espectacular, ni tenía monumentos coloniales ni ruinas mineras que contar. Era un pueblo normal, con su tienda de abarrotes, su cancha de básquetbol, su escuela primaria y su iglesia modesta, donde se bautizaban los niños y se despedía a los muertos. Esa normalidad es lo que lo hace tan triste. Porque los pueblos mineros que se abandonaron en el siglo XIX al menos tuvieron la dignidad de una muerte lenta y natural, el agotamiento de un recurso, la migración gradual, el olvido progresivo. El Palmito tuvo una muerte violenta, repentina, absurda. Un pueblo sano al que le arrancaron la vida en cuestión de días. Y lo peor es que nadie sabe cuándo, ni siquiera si algún día, sus habitantes podrán volver. Número 9. San José de las Bocas, en el municipio de Cozalá. En la Sierra Cozalteca, no lejos de Guadalupe de los Reyes, existió otro centro minero que en su momento tuvo relevancia considerable. San José de las Bocas fue parte del cinturón de minerales que hicieron de Cozalá la potencia minera del noroeste durante los siglos XVIII y XIX. Se extraía plata y oro de sus vetas. De ahí alrededor de las minas creció un pueblo con las características típicas de los asentamientos mineros coloniales. Iglesia, tienda de raya, oficinas de la administración minera y filas de casas de piedra y adobe donde vivían los trabajadores y sus familias. La bonanza de San José de las Bocas fue paralela a la de Guadalupe de los Reyes, y su caída también. Cuando la minería dejó de ser rentable, la población se dispersó hacia otros puntos donde hubiera trabajo. Los que se quedaron vieron cómo el pueblo se iba encogiendo década tras década, como una fruta que se seca al sol. Hoy San José de las Bocas es apenas un nombre en el mapa. Una comisaría rural donde viven unas pocas familias, rodeadas de las ruinas de lo que alguna vez fue un pueblo próspero. Las bocaminas están selladas por la vegetación. De las haciendas de beneficio son montones de piedra cubiertos de hierba, y los caminos que comunicaban estas comunidades mineras entre sí se han ido borrando con cada temporada de lluvias. Lo único que sobrevive con cierta dignidad es el paisaje, que en esta parte de la sierra es de una belleza feroz, con barrancas profundas, bosques de encino y arroyos de agua cristalina que no saben ni les importa que los pueblos de sus orillas se hayan muerto. Número 8. Potrerillos, en el municipio de Concordia. Otro pueblo serrano que el conflicto armado de 2024 convirtió en pueblo fantasma de la noche a la mañana. Potrerillos está enclavado en la parte alta de Concordia, en una zona donde la sierra es agreste, los caminos son difíciles, y la presencia del Estado siempre fue más teórica que real. Durante décadas, la comunidad sobrevivió de la agricultura de temporal,
la ganadería menor y el envío de remesas desde los Estados Unidos. No era un pueblo grande ni próspero, pero era un pueblo vivo, con familias que llevaban generaciones cultivando la misma tierra y celebrando las mismas fiestas. Cuando la violencia se recrudeció, Potrerillos fue de los primeros en vaciarse. Las mismas autoridades municipales reconocieron públicamente que el pueblo estaba prácticamente abandonado. Los habitantes se convirtieron en desplazados internos, una categoría que en México ni siquiera tiene reconocimiento legal completo, lo que significa que la gente pierde su casa, su tierra, su vida entera, y no hay ninguna institución que los ampare formalmente. Potrerillos es hoy un cascarón vacío en la Sierra de Concordia, con las milpas abandonadas, los corrales sin animales y las casas cerradas esperando un regreso que nadie sabe si llegará. Número 7. Las rancherías de Badiraguato. Badiraguato merece una mención especial en esta lista. No por un pueblo en particular, sino por la cantidad alarmante de comunidades que han desaparecido de su territorio en las últimas décadas. Según los datos del INEGI, Badiraguato es uno de los 680 municipios considerados como pueblos fantasma a nivel nacional por la caída drástica de su población. Un año antes de que estallara la guerra de 2024, la Universidad Autónoma de Sinaloa publicó un estudio señalando que más de 9,000 familias habían sido víctimas de desplazamiento forzado en el estado. Muchas de esas familias salieron de las rancherías serranas de Badiraguato, de pueblitos diminutos colgados en las laderas de la Sierra Madre, donde la única ley que funciona es la del más armado. Estos lugares ni siquiera tienen nombre oficial en muchos casos. Son parajes, ranchos, caseríos de 4 o 5 familias que llevaban décadas viviendo de la tierra y que un día recibieron la visita equivocada. Los que podían se iban, los que no se quedaban a la merced de quien mandara en ese momento. El censo de 2020 registraba 37,757 habitantes en todo el municipio. Para los conteos posteriores, la cifra había caído a 26,542, una disminución de casi el 30%. Esos 11,000 habitantes que faltan no se evaporaron, se fueron, huyeron, dejaron sus casas, sus animales, de sus recuerdos y se convirtieron en cifras de un fenómeno que el país se niega a mirar de frente. Badiraguato es el municipio que vio nacer al Chapo Guzmán, y eso es prácticamente lo único que la gente sabe de este lugar. Pero antes de que el narco definiera su identidad para el mundo exterior, Badiraguato era un municipio serrano de campesinos y ganaderos, de familias que cultivaban maíz y frijol en las laderas de la sierra y que bajaban a la cabecera municipal los días de tianguis a vender sus productos y a comprar lo que necesitaban. Esa vida cotidiana, esa normalidad rural que parece sacada de otra época, es la que se perdió. Las rancherías que hoy están vacías no eran guaridas de narcotraficantes. Eran hogares de gente que vivía con lo justo y que un día tuvo que elegir entre irse o morir. La gran mayoría eligió irse. Y el país, que se llena la boca hablando de seguridad y soberanía, no tuvo la decencia de contarlos, de registrarlos, de ofrecerles algo parecido a la justicia o la reparación. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 6. San Javier, en el municipio de San Ignacio. Metido en la Sierra de San Ignacio, en esa franja montañosa que corre paralela a la costa sinaloense, San Javier fue alguna vez una misión jesuita que se estableció para evangelizar a los pueblos indígenas de la región. Los jesuitas tenían buen ojo para las ubicaciones. Escogían lugares con agua, tierra fértil y acceso a poblaciones nativas que pudieran ser convertidas al catolicismo y, de paso, utilizadas como mano de obra. San Javier tuvo su templo misional, de ahí sus campos de cultivo y una población que durante la época colonial creció al ritmo de la minería que se desarrollaba en los alrededores. Pero cuando los jesuitas fueron expulsados de la Nueva España en 1767 por orden del rey Carlos III, las misiones entraron en un periodo de decadencia del que muchas nunca se recuperaron. San Javier fue perdiendo población poco a poco, y cuando la minería de la zona decayó, el proceso se aceleró.
Hoy es una comunidad mínima donde lo más notable que queda es la iglesia misional, un edificio de adobe y piedra que se mantiene en pie más por terquedad que por mantenimiento. Los pocos habitantes que quedan cultivan lo que la tierra les da y viven en un aislamiento que sería romántico si no fuera tan duro. San Ignacio, la cabecera municipal, detiene su propio atractivo como pueblo mágico. Pero San Javier no recibe ni las migajas del turismo que llega a la zona. Es un pueblo que existe en un limbo entre la historia y el olvido. Demasiado pequeño para llamar la atención y demasiado viejo para desaparecer del todo. Número 5. La Ciénega en la Sierra de Cozalá. Otro satélite del imperio minero cozalteco que se apagó cuando se acabó el mineral. La Ciénega era contemporáneo de Guadalupe de los Reyes y de San José de las Bocas, y como ellos dependía completamente de la extracción de metales preciosos para existir. En los buenos tiempos corría de boca en boca una copla popular que decía que en Guadalupe de los Reyes, San José de las Bocas, La Ciénega y Dolores, los dueños de las minas hacían pobres a los trabajadores y después construían hospitales para curarlos. Una descripción bastante precisa del modelo económico colonial que consistía en explotar al máximo la mano de obra y luego hacer caridad con las obras. La Ciénega nunca fue tan grande como Guadalupe de los Reyes, pero tuvo su momento de prosperidad, con hacienda de beneficio, viviendas para los mineros y la infraestructura básica de cualquier real de minas de la época. Cuando la minería se desplomó, la Ciénega se vació más rápido que sus vecinos porque era más pequeña y tenía menos inercia demográfica. Hoy es una de esas localidades que aparecen en los registros del INEGI con una población de 1 dígito o 2 dígitos bajos, habitada por un puñado de familias que se dedican a la agricultura de subsistencia y que probablemente no saben ni les interesa que su pueblo fue alguna vez parte de una cadena de asentamientos mineros que movieron la economía de todo un estado. Número 4. Limoncito de los Alayá, en la Sierra de Cozalá. Este nombre no les va a sonar a nadie que no sea de la región, y tiene una razón para estar en esta lista que va más allá de lo económico o lo demográfico. El 14 de febrero de 2001, en el Limoncito de los Alayá, un poblado a 65 kilómetros de Culiacán perdido en la Sierra Cozalteca, fueron asesinados 12 campesinos. Las investigaciones determinaron que la masacre estuvo vinculada al crimen organizado. El pueblo, que ya era pequeño antes de la matanza, quedó prácticamente desolado después. Y los sobrevivientes y sus familias empacaron lo que pudieron y se fueron, porque quedarse significaba aceptar que tu vida no vale nada y esperar a que te tocara el turno. Según la tradición oral que se ha tejido alrededor de la masacre, los fantasmas de los 12 campesinos rondan el lugar del crimen. Una leyenda que en cualquier otro contexto sonaría a cuento de fogata, pero que en Sinaloa tiene una carga emocional devastadora, porque los muertos son reales, las familias destruidas son reales, y la impunidad es absolutamente real. Limoncito de los Alayá es hoy un paraje casi vacío en la sierra, uno más de los cientos de rancherías sinaloenses donde la violencia dejó su marca y la gente dejó su tierra. No aparece en las guías turísticas. No aparece en los mapas de carreteras, apenas aparece en los registros oficiales de población. Es, tos en el sentido más crudo de la expresión, un pueblo que no sale en el mapa. Número 3. Las comunidades inundadas por la presa Sanalona. En 1948 se inauguró la presa Sanalona, construida sobre el río Tamazula a unos 30 kilómetros al este de Culiacán. Fue una de las grandes obras de infraestructura hidráulica del siglo XX en Sinaloa. Diseñada para regar los fértiles valles agrícolas que rodean la capital del estado y para controlar las crecidas del río que históricamente habían causado inundaciones devastadoras. Para construirla, el gobierno federal necesitaba inundar un tramo considerable del valle del río, y bajo las aguas quedaron varias comunidades rurales que habían existido durante generaciones en las orillas del Tamazula. Los habitantes fueron reubicados, algunos con compensación y otros sin ella, y sus pueblos desaparecieron bajo millones de metros cúbicos de agua. La presa Sanalona cumplió su función y convirtió al Valle de Culiacán en una de las zonas agrícolas más productivas de México, con cultivos de tomate, chile, maíz y hortalizas que se exportan a medio mundo. Pero los pueblos que se sacrificaron para hacer posible esa prosperidad no figuran en ningún monumento.
en ninguna placa conmemorativa, en ningún discurso oficial. Cuando el nivel de la presa baja en temporada de estiaje, dicen los viejos de la zona que todavía se pueden ver restos de cimientos y muros asomando entre el lodo. Los nombres de esas comunidades se perdieron en la memoria colectiva, tragados por el agua igual que las casas y las milpas. La presa Sanalona es hoy un lugar donde la gente de Culiacán va a pescar los fines de semana, donde los niños chapotean en las orillas y donde las familias asan carne bajo los árboles sin pensar un segundo en lo que hay debajo de esa superficie tranquila. La construcción de presas en México durante el siglo XX fue una política de Estado que transformó la geografía del país entero, pero que rara vez tomó en cuenta a las comunidades que quedaban en medio. El modelo era simple. Se identificaba un río, se diseñaba la presa, se reubicaba a la gente y se inundaba el valle. Las promesas de compensación a veces se cumplían y a veces no. Los pueblos desaparecían bajo el agua y la historia seguía adelante como si nunca hubieran existido. Sanalona no es el único caso en Sinaloa. Nótzpero es quizá el más emblemático porque está a media hora de la capital del estado y nadie se acuerda de lo que hay debajo. Número 2. Los pueblitos fantasma de Choas. En el extremo norte de Sinaloa, donde el estado hace frontera con Sonora y Chihuahua, el municipio de Chuís alberga una de las zonas más aisladas y despobladas del noroeste mexicano. La sierra aquí es brutal, con cañones profundos, vegetación espinosa y temperaturas que en verano superan los 40 grados con facilidad. Las comunidades que se asentaron en esta región siempre fueron pequeñas y precarias, dependientes de la agricultura de temporal y la ganadería menor, con acceso limitado a servicios básicos y una conexión con el resto del mundo que se mide en horas de camino por terracería. Chichuas ha sido identificado como uno de los municipios sinaloenses donde se han detectado poblados abandonados total o mayoritariamente. Y las razones son una combinación tóxica de todos los factores que matan pueblos en México. Pobreza extrema, falta de servicios, ausencia del Estado, migración forzada por la violencia y cambio climático que vuelve cada vez más difícil cultivar la tierra. Las rancherías de Choís se van muriendo de a una, sin que nadie las cuente ni las llore. Un caserío de 20 familias que se reduce a 10, después a 5, después a 2 viejos que se quedan solos porque ya no tienen fuerza para irse. Los techos de las casas abandonadas se derrumban con las lluvias del verano. Las cercas de los corrales se caen. Los caminos se borran. Y en unos años, lo que fue un pueblo es solo un claro en el monte donde las piedras de los cimientos apenas se distinguen de las piedras del cerro. La presa Luis Donaldo Colosio, también conocida como presa Huites, se construyó en el territorio de Choés en los años 90 y desplazó a varias comunidades indígenas mayo-yoreme que vivían en las riberas del río Fuerte. A los desplazados les dieron tierras en otros puntos del municipio, pero muchos nunca se adaptaron y terminaron migrando a las ciudades. La combinación de desplazamiento por infraestructura, violencia del crimen organizado y pobreza estructural ha convertido a Choís en un municipio que pierde habitantes cada año, como una cubeta agujerada que nadie se molesta en reparar. En el mapa, Choa aparece como un municipio grande, de esos que ocupan un espacio considerable en la geografía estatal. Pero si pudieras ver ese mapa con los ojos de un viejo que ha caminado por sus pueblos vacíos, te darías cuenta de que gran parte de ese espacio está deshabitado, que los pueblitos que alguna vez salpicaban la sierra como puntos de vida humana se han ido borrando uno por uno hasta dejar un paisaje hermoso, salvaje e infinitamente solitario. Número 1. Cozalá y sus fantasmas. Cierro esta lista con el pueblo que por derecho propio debería ser el emblema de todos los pueblos fantasma de Sinaloa, aunque técnicamente no sea un pueblo fantasma sino la madre de todos ellos. Cozalá, fundada en 1562 con el nombre de Real de Minas de las 11,000 Vírgenes, fue durante más de 3 siglos el pueblo más importante del noroeste de México. Y en la época de la independencia era considerado el asentamiento más próspero de toda la región, con más de 50 minas activas que producían oro, plata y cobre en cantidades que financiaban imperios. Fue capital del estado de Occidente, que comprendía los actuales estados de Sonora y Sinaloa. Tuvo conventos jesuitas y franciscanos, templos magníficos,
mansiones coloniales con patios interiores y túneles subterráneos que conectaban las casas de los ricos con la iglesia para que no tuvieran que mojarse cuando llovía. Cozalá fue el centro de un cinturón minero que incluía a Guadalupe de los Reyes, San José de las Bocas, La Ciénega, Dolores y una docena más de minerales repartidos por la sierra. Cuando ese cinturón se apagó, Cozalá se apagó con él. La transición de potencia minera colonial a pueblo semivacío del siglo XXI fue lenta, dolorosa y silenciosa. El último censo registra menos de 7,000 habitantes en toda la cabecera municipal, una cifra ridícula para un lugar que alguna vez fue capital de 2 estados. En 2005 le dieron el título de pueblo mágico, y eso ha traído algo de turismo que mantiene vivos unos cuantos restaurantes, un museo de minería que ocupa una casona del siglo XVIII y la reserva ecológica del mineral de Nuestra Señora, donde puedes recorrer los restos de las antiguas minas y ver las ruinas de las haciendas de beneficio devoradas por la vegetación. Pero la magia del título no alcanza para disimular la realidad. Las más de 250 construcciones históricas del centro están ahí, preciosas, coloniales, con sus calles empedradas y sus faroles de hierro, pero muchas de ellas vacías. Los fantasmas que, según la tradición oral, deambulan por la casa de la familia Campaña en la calle Guerrero, o la mujer vestida de blanco que aparece en la calle Hidalgo, son apenas las leyendas más vistosas de un pueblo que está lleno de presencias ausentes. Cada casona vacía es un fantasma. Cada mina cerrada es un fantasma. Cada joven que se fue a Culiacán o a Mazatlán buscando trabajo es un fantasma que camina por las calles de Cozalá sin que nadie lo vea. Y el más grande de todos los fantasmas es el de la riqueza que se sacó de estas sierras durante 400 años y que no dejó nada aquí, absolutamente nada, más que piedras bonitas y leyendas de espantos. Lo más irónico de Cozalá es que sus fantasmas más famosos no son los que la mataron. El minero asesinado que vaga por la casa de los Campaña no fue quien cerró las minas. Si la mujer de blanco de la calle Hidalgo no fue quien se llevó la plata a España. Los verdaderos fantasmas de Cozalá son los invisibles. Las empresas coloniales que se llevaron toneladas de metal precioso sin dejar nada a cambio. Los gobiernos que cobraron impuestos durante siglos sin invertir un centavo en el desarrollo de la comunidad. Los inversionistas extranjeros que llegaron, explotaron y se fueron cuando dejó de ser negocio. Esos son los fantasmas que deberían aparecer en las leyendas, pero como no usan sábana blanca ni hacen ruidos en la noche, nadie los cuenta. Cozalá merece más que un título turístico y unas cuantas leyendas de espantos. Merece que alguien reconozca que lo que le pasó no fue mala suerte, ni destino. Fue saqueo, puro y duro, disfrazado de progreso. Sinaloa tiene playas paradisíacas en Mazatlán, los campos agrícolas que alimentan a medio continente en Culiacán, camaroneras en Guasave y atardeceres que quitan el aliento en la bahía de Altata. Pero también tiene estos 13 pueblos que nadie quiere ver, estos rincones de sierra y de valle, donde la historia pasó de largo y se llevó todo menos las ruinas. Pueblos mineros que dieron fortunas y recibieron olvido. Pueblos serranos que fueron vaciados por la violencia en cuestión de días. Pueblos sumergidos bajo presas que riegan las tierras de otros. Pueblos que simplemente se fueron muriendo de a poco, sin drama, sin titulares, sin que a nadie le importara lo suficiente como para hacer algo al respecto. 13 nombres que no salen en el mapa porque al mapa nunca le importaron, pero existieron. Y los que todavía tienen un par de habitantes merecen que alguien diga en voz alta que están ahí, que alguna vez fueron pueblos de verdad, y que el olvido no debería ser la última palabra en la historia de ningún lugar. Soy el viejo mexicano. Comparte este video si crees que estos pueblos merecen ser recordados. Cuídate y no dejes que el mapa te engañe.